Shalom, shalom amigos. Shalom, shalom hermanos. Bendiciones, bendiciones amados. En el único nombre, como lo es el nombre de Yahshua. En el nombre poderoso de Yahshua Hamashia los saludamos, los bendecimos. Desde Comayagua, Honduras, Centro de América, mis amados. Pues bienvenidos. Su amigo y hermano en el Machía, Yahshua Eliezer Nolasco Hernández los saluda, mis amados, desde Comayagua, Honduras, Centro de América. Así que vamos a ver un tema precioso en esta hermosísima hora, un tema realmente maravilloso, mis amados, y obviamente pues le hemos titulado, el cabezado del tema es la Torá de Yahweh y el favor de Yahweh, la gracia, son una unión inseparable e inquebrantable, así como el cuerpo necesita del alma y el alma necesita del cuerpo. Así necesitamos realmente de la Torá de Yahweh y del favor de él, como lo es el sacrificio que nuestro Padre nos regaló a través de ese cordero precioso en el madero, como lo es Yahshua, nuestro Machía, mis amados. Sean todos bienvenidos. Damos inicio a este precioso tema y vamos a ir al primer texto de la Escritura, mis amados. Vamos a ir al primer texto de la Escritura y vamos a ir a Gálatas. Gálatas 3:24, mis amados. Gálatas 3:24. Vamos a ver cuál era el concepto de Pablo en esta carta hacia los Gálatas, qué es lo que les estaba aconsejando, qué es lo que Pablo les está diciendo a esta congregación, a este grupo que se estaba levantando a confiar en Yahshua, por supuesto, y que tenían conocimiento de la Torá, obviamente, porque desde el 3:1 en adelante lo dice, que ellos no consiguieron el favor de Yahweh a través de ser solamente seguidores de la Torá, sino que se consigue el favor de nuestro Padre Celestial. En estos tiempos que estamos, desde la venida de Yahshua hacia acá, es la confianza en Yahshua y la práctica de mandamientos. Porque los mandamientos lo que hacen son escalones, peldaños, la escalera que necesitamos para ir avanzando hacia arriba y nos lleva hacia Machía. Yahshua dijo algo preciosísimo y es que dijo que él era el camino. Él era el camino. En este momento Yahshua está en el tercer cielo, en el tercer Chamayin, y para poder llegar hacia Machía, mis amados, realmente debemos de caminar por el camino de los mandamientos, de las ordenanzas, por esos peldaños que son cada una de las Moadim, cada una de las fiestas que nuestro Padre dejó decretadas, cada una de las ordenanzas, rojodes, cada Shabbat. Realmente en cada Shabbat lo que hacemos es subir un peldaño y cada Shabbat un peldaño más hacia arriba, tanto en el conocimiento, en la práctica, en la obediencia, hacia esos escalones preciosos que necesitamos para poder llegar a Machía, mis amados. Él dijo que él era el camino. No es posible que nosotros pensemos que obviamente vamos a empezar a caminar sobre la gracia y que eso es más que suficiente. Realmente el camino son los mandamientos, que no se nos olviden. El camino no es la gracia, mis amados. El camino no es el favor. El camino para irnos acercando hacia la justificación de nuestro Padre Celestial Yahweh, para empezar a caminar por el camino trazado por él. La voluntad de Yahweh son los mandamientos y el favor de él son una unión inquebrantable. Así que vamos a leer Gálatas 3:24, mis amados, y lo leemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yahshua, en el nombre de Machía, en el nombre del Mesías. Lo leemos y dice: por consiguiente, dice Shaul, le dice a los Gálatas, por consiguiente, la Torá funcionó, dice, como un administrador, como un tutor, hasta que vino el Mashiach, a fin de que pudiéramos ser declarados justificados sobre la base de la confianza con llenura de fe. Mire qué precioso. Hemos venido estudiando las cartas de Pablo, los contextos y los conceptos, y son importantísimos. En el caso de los Gálatas, esta carta que Pablo le manda a los Gálatas, Shaul, como es el nombre correcto en hebreo de este varón, le dice a los Gálatas: bueno, ustedes ya conocían de la Torá, ustedes ya se les había hablado de la Torá, posiblemente los Gálatas ya estudiaban la Torá, guardaban los mandamientos, guardaban la fiesta, pero no tenían la confianza en el Mashiach. En el momento que Pablo se les presenta, le empieza a hablar de lo que son las buenas nuevas, Torá y Mashiach, entonces Pablo les aclara muy bien en este texto de Gálatas 3:24. Por lo Pablo no está diciendo que la Torá ya había terminado, que la Torá ya no iba a funcionar, que obviamente solo íbamos a vivir de la gracia. No,
Pablo está aclarando que dice que la Torá fue un administrador. ¿Y qué es lo que hace un administrador? Pues es estar cuidando los bienes mientras el dueño aparece, mientras el dueño regresa, mientras el dueño vuelve. Y eso fue lo que hizo la Torá, mis amados. La Torá realmente sabemos que ya estaba decretado, declarado que Machía, un libertador, un Goel iba a venir, y así pasó. Así sucedió, mis amados, tal como la Torá lo dijo. Bueno, al venir el dueño, obviamente, pues ya todo se completó, se hizo una sola ejá, una sola unión, y de ahí en adelante es imposible que hoy la gracia funcione sin la Torá y que la Torá funcione sin la gracia, mis amados. Que la ley, la Torá funcione sin el favor de Yahweh, o que el favor de Yahweh obviamente pueda funcionar en una persona, en un ser humano, sin los mandamientos, sin las ordenanzas. Porque ¿qué pueblo puede estar bajo el favor de él sin estar obedeciendo? No se puede. O sea, se debe de obedecer, se le debe de obedecer al Padre, al Creador, porque esa es la voluntad de él. Y la voluntad de él es santa, mis amados, es Kadosh, es perfecta. Lo dice Romanos 7:12. Dice que la ley es santa, es perfecta, es buena. Lo dice Pablo también. Entonces, si la ley es santa, perfecta y buena, es eterna. La escritura dice, mi palabra eterna es. ¿Qué parte de la palabra es eterna? Los 613 preceptos, mis amados. Los 613 mandamientos, ordenanzas, estatutos, todo lo que él dejó decretado dentro de los primeros 5 libros, obviamente están en vigencia. Están en vigencia, mis amados, porque esa es la constitución del pueblo de Israel. Y obviamente una constitución terrenal, pues existe por miles y miles de años. Mientras haya seres humanos a quien aplicárselas, sigue existiendo esa constitución terrenal. Y lo mismo, mis amados, la ley del Padre sigue vigente porque aún siguen habiendo seres humanos. Como lo dijo Yahshua también en Mateo, obviamente 5:18, dice que ni una yod ni una tilde pasarán de la ley de Yahweh hasta que los cielos y la tierra desaparezcan. Si ya no hubiera seres humanos, obviamente, pues ya no se necesitara la ley del Padre. Pero seguimos habiendo seres humanos donde se nos debe aplicar y explicar también cómo funciona la ley del Creador. Y por eso, obviamente, Pablo le dice que la Torá, le dice, fungió como un administrador mientras no estaba Yahshua. Pero no es que en el momento que Yahshua vino, nació, apareció, o fue al madero, en ese momento era cortada la ley del Padre. No, mis amados, es al contrario. Lo que fue cortado en ese momento fue la ley del pecado, la ley de la transgresión a la Torá, por la cual fue necesario que nuestro Padre Celestial Yahweh mandase a su Hijo Yahshua HaMashiach. Mis amados amigos, mis amados hermanos, es imposible que la Torah funcione sin la gracia, sin el favor de Yahweh. Es imposible que el favor de Yahweh funcione sin la Torah, sin la ley, sin los mandamientos. No se puede, es que es imposible. Solamente es de ponernos a pensar un poco, ¿cómo es que nuestro Padre va a hacer una ley para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Y que hoy se piense que desde la venida de Yahshua hacia acá, pues deja de existir la ley y que solo existe la gracia. Ok, entonces, ¿cómo usted y yo vamos a vivir una vida ordenada solamente viviendo de la gracia si no tenemos el manual al cual ir, al cual estudiar para ver cuál es lo agradable delante del Padre? La ley sigue vigente, la Torá sigue vigente. Lastimosamente, las traducciones y las tradiciones religiosas nos han enseñado mal, nos han instruido mal, mis amados, porque la ley del Padre sigue vigente. No, mira que aparezca la humanidad, obviamente desaparecerá la ley. Mire qué bonito lo que dice nuestro Mashiach Yahshua también en Mateo 5:18. Dice que ni una yod ni una tilde pasarán, dice, de la ley del Creador hasta que haya nuevos cielos y nueva tierra. Pero sigue habiendo el mismo cielo desde hace 6,000 años, desde que él hace a Adán, sigue habiendo el mismo cielo, tenemos la misma tierra. Obviamente que los mandamientos siguen funcionando tal y como el primer día que se le dieron a Moisés. Así, los mandamientos siguen funcionando porque los mandamientos, las ordenanzas, la ley del Padre es para ordenar al pueblo. ¿Cómo puede un pueblo vivir sin ley? Obviamente, ¿qué moral puede haber en un pueblo si no hay ley? ¿Qué ética puede haber en un pueblo
si no hay ley? ¿Qué temor del Padre puede haber en un pueblo si no hay ley, mis amados? No hay ningún pueblo sobre la faz de la tierra que no tenga leyes, porque si no sería una anarquía total. Si no, cada quien haría lo que quisiera y realmente fuera un lugar o un país ingobernable, hablando de leyes terrenales. Si nosotros hoy obviamente pues no nos aplicamos, si obviamente no vivimos por las leyes del Creador y con la confianza en el Mashiach, ¿cómo podemos realmente tener una moral, una ética para podernos presentar delante del Padre? Es que no se puede, mis amados, realmente es imposible. O sea, triste, lamentablemente, a lo largo de muchos años se ha venido manejando de que solamente viviendo de la gracia es suficiente. Pero la gracia no funciona. Es que la gracia no funciona, mis amados, sin la ley. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, es que es la ley, es el tutor, el administrador. Ya vino el dueño de la empresa, el dueño de los mandamientos, el dueño de la ley, como lo es Yeshua, y obviamente esto es una sola ejá, una sola unidad, un solo cuerpo, obviamente, y de ahí en adelante, pues, Torah y Machía. Antes solamente se vivía de la Torah, de la ley, antes de la venida de Yeshua, solamente vivían de la ley, obviamente el pueblo de Israel, y vivían esperando una promesa de un Mashiach. Nuestros amados ajinos Yahudim, los del cuarto linaje, siguen esperando al Mashiach que está en la Torá. Pero el Mashiach que está en la Torá, para los 10 linajes, para la casa del norte, para los gentiles como se conoce, pues ya vino. Ya vino, obviamente, nosotros conocemos de él por lo que está escrito en la palabra, por la historia también, obviamente, de otros libros que están fuera de la Torá, de la Biblia. Ya sabemos que él vino a Israel, donde estaba profetizado que iba a venir. Estuvo 3 años aproximadamente, 3 años y medio, enseñando la ley, cómo realmente debía de ser, porque en Mateo 5:17 dice él, yo no he venido a abolir la ley ni a los profetas, dice, no, yo he venido a cumplirla, yo he venido a enseñarles como maestro que soy, dijo Yeshua, he venido a enseñarles, a mostrarles de qué manera realmente se habla de la ley, se vive la ley y se predica la ley, la Torah. Yeshua dijo, yo no he venido a abolir la ley. No es posible, mis amados, que realmente leamos el texto y no entendamos que de las propias palabras de él, de la propia boca de Yeshua, dijo, yo no he venido a abolir la ley. Yo he venido a cumplirla. Nada dijo, incluso lo dice en el 18 también, 5:18, hasta que pasen los cielos y la tierra, dice, ni una yod ni una tilde dejará de estar en vigencia. Todo está en vigencia de la Torah. Todo está en vigencia. Lo que fue clavado, como lo hemos dicho, como lo hemos hablado, lo que fue clavado en el madero, obviamente, es la ley del pecado y de muerte, porque el pecado es transgredir la Torah. ¿Y qué se había hecho antes de la venida de Yeshua? Transgresión de la Torah, transgresión de los mandamientos. El pueblo de Israel, 10 linajes más que todo, se había ido a las naciones, se había ido entre los gentiles y se había llenado de deidades, de dioses, de palos, de creencias, de religiosidad. Obviamente se salieron totalmente del camino de los mandamientos, de las ordenanzas. Y a eso vino Yeshua, a retornarnos al redil nuevamente, a abrir una puerta para que pudieran volver a entrar los 10 linajes de vuelta. Eso es, mis amados, realmente la ley está totalmente vigente, vigente, vigente. Maravilloso. Bueno, hemos leído Gálatas 3:24. Nos vamos a ir a otro texto precioso y está también en el libro de Santiago, conocido como Santiago, en hebreo es Jacob. Pero la persona, el ser humano que mira atentamente la Torah perfecta, la que da libertad. Mire qué bonito, mis amados. Los mandamientos de Yahweh no son una carga. No, no, al contrario. Los mandamientos de Yahweh nos dan libertad, porque al conocer la Torah, al conocer los mandamientos, las ordenanzas de nuestro Padre, lo que hacemos es que volvemos hacia atrás, volteamos a ver, miramos el camino que hemos venido caminando y decimos, realmente hemos venido mal. Hemos venido caminando mal, hemos venido haciendo las cosas equivocadamente. Entonces lo que hace la Torah de Yahweh es que nos retorna al verdadero camino. Hacemos un alto y nos retornamos. Es teshuvá, lo que conocemos hoy como arrepentimiento. La gente dice arrepentimiento, arrepiéntase, pero no saben de qué. ¿De qué se va a arrepentir una persona que no ha conocido la Torah? ¿De qué? No, mis amados.
Esto es importante que lo entendamos y lo conozcamos de la manera que fue intencionada por nuestro Padre Celestial. Entonces, este varón Jacob, mire qué precioso lo que dice, pero la persona, el ser humano, no importa. Está en vigencia Santiago, por supuesto que está en vigencia Santiago 1 y todo lo que se ha escrito en él. Pero la persona dice que mira atentamente la Torá, atentamente, la Torá, de día y de noche, como se le dijo a Josué. La Torá perfecta, mire qué bonita, qué palabras tan preciosas. La Torá es perfecta, mis amados. La Torá que da libertad. Yeshua dijo en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad les dará libertad. Y si vemos aquí que la Torá es la que da libertad, entonces Yeshua estaba hablando claramente. Van a conocer la ley de Moisés, la ley que yo le di a Moisés, dijo Yeshua, y esa ley les dará libertad. Y eso es lo que hoy no tenemos la libertad, mis amados. Realmente hoy estamos esclavizados a un sistema o a un líder en la iglesia y dependemos totalmente de ese líder. Todo debe estar consultado a ese líder. No, mis amados, debemos de consultárselo a nuestro Padre Celestial Yahweh a través de su Torah, a través de sus mandamientos. Nosotros debemos irnos a las Escrituras y preguntarle al Padre realmente cuál es su voluntad, cuál es su voluntad agradable y perfecta, como dice el escrito. Pero la persona que se mira atentamente, la Torah perfecta, la que da libertad y continúa, mire qué bonito, volviéndose, no en un oidor olvidadizo, sino en un hacedor de las obras requeridas por ella. Entonces será Barú, será bendito en todo lo que hace. Precioso, precioso. Realmente, muchas veces uno se pone a analizar y dice, bueno, Padre, realmente se le agradece en gran manera, le agradecemos en gran manera que nos esté regalando la oportunidad de salir de la religiosidad, del sistema de las religiones, del sistema de los grupos, de las iglesias, donde está toda esa maraña de lo que es la teología, escatología y todo lo que Grecia y Roma se han inventado para tenernos lejos de la voluntad del Padre. Estamos lejos. Mientras no vengamos a la Torá de Yahweh, mientras no vengamos a someternos a sus mandamientos y vivir conforme su voluntad, que son los mandamientos, la forma de comer, la forma de comportarse, todo lo que está escrito en la Torá, mis amados, que aún esté en vigencia, debemos de cumplirlo, debemos de obedecerlo, debemos de vivir conforme a sus escritos, mis amados, realmente. Es como... ¿Cómo es posible que un líder de estos tiempos actuales, no pueda leer este texto a la congregación, a la iglesia? Mire qué precioso, y esto está en cualquier traducción. No importa, yo sé que las traducciones tienen miles de errores, pero aún así en estas traducciones con miles de errores, podemos leer esto tan precioso en Santiago 1:25. Dice que, pero la persona que mira atentamente la Torá perfecta, la que da libertad y continúa volviéndose, no en un oidor, porque oidores hay miles, oidores, personas que creen, hay miles en el mundo. Yo creo en el Padre, dice. Yo creo en el Hijo. Incluso yo creo en los mandamientos, dice. Pero son solamente creedores, pero no hacedores. Y la Escritura dice que no seamos oidores ni creedores, sino hacedores de las cosas que están escritas en la Torá. Eso dice la Escritura, mis amados. ¿Cómo es posible que no podamos entender esto tan claro, tan maravilloso? Líderes actuales, a los líderes hablo en este momento, todos los que están encargados de una iglesia, de una congregación, sea católica o evangélica o cualquier otra rama, pues por favor, ¿cómo es posible que no puedan explicarle esto al pueblo, a sus ovejas, a los asistentes, a los hermanos que van a las iglesias? Mis amados, ¿cómo no se les puede explicar esto tan claro? Si solamente es de leerlo. El que quiera obedecer, pues que obedezca. Pero por lo menos el líder, el pastor, el que está encargado de la iglesia sale de la responsabilidad de poder enseñarle esto tan precioso a la oveja, al hermano, a la hermana, al joven. Si esa persona no quiere obedecer, pues está bien. Pero por lo menos mi amado amigo pastor, mi amado amigo, mi amado hermano, usted sale de la responsabilidad. Recuerde que de todo daremos cuenta, mis amados. Que no se nos olvide que de todo daremos cuenta, de las palabras que hablamos, de lo que pensamos, de todo daremos cuenta, mis amados pastores, amigos y hermanos que se les ama con todo el corazón, porque obviamente yo soy también fruto, fui
asistente de una iglesia evangélica por años, por años. Pero bendito, bendito, Barú sea mi Padre Celestial, Yahweh en gran manera, bendito, porque me ha regalado la oportunidad de poder estar viendo esto tan precioso, que me está haciendo entender en esta mente tan occidentalizada, en esta mente tan chiquitita que tengo, no porque Él me la haya hecho chiquita, sino porque muchas veces, obviamente, nuestras acciones, formas de pensar y de actuar nos hacen llenarnos de cosas que no tienen valor ni sentido. Y esas cosas que nos están en nuestra cabeza no nos dejan entender y ver esto tan maravilloso, tan precioso, los escritos que dice, pero, pero la persona dice que mira atentamente la Torah perfecta, la que da libertad, y continúa volviéndose, no es un oidor olvidadizo, dice, sino es un hacedor. Mire qué precioso, hacedor, esos quiere mi Padre, hacedores, hacedores de sus mandamientos, de las obras requeridas por ella. Entonces dice, será bendito. Entonces dice, será bendito en lo que hace. Será bendito en lo que hace. Precioso, mis amados. Esto es precioso, es maravilloso. La Torah sin la gracia no funciona. Y la gracia sin la ley no funciona. El favor de Yahweh sin la Torah no funciona. Y viceversa. Es como el cuerpo sin el alma. El cuerpo sin el alma no sirve, no funciona. Y lo mismo, el alma necesita un cuerpo físico para experimentar vida, mis amados. La ley, la Torah necesita el cuerpo de Mashiach para experimentar vida. Y viceversa, no puede una cosa estar sin la otra porque han sido creados para estar en una eja, en una sola unidad, como dice el Shema Israel, Yahweh, Yahweh, eja, Yahweh uno es. Así como Yahweh, nuestro Padre Celestial, es uno con Mashiach, con nuestro Mashiach, Yeshua. Así lo mismo, mis amados, la gracia, el favor de Yahweh, con los mandamientos, la Torah, la ley que se le dio a Moisés, son una eja. Un solo cuerpo, una sola unidad, mis amados. La voluntad de nuestro Padre, obviamente la voluntad sin la gracia no funciona. La voluntad sin el favor no funciona. Y lo mismo, el favor sin la voluntad de mi Padre, que son los mandamientos, tampoco funciona, mis amados. Esto es importante de entenderlo, pero muy importante entenderlo, mis amados amigos. Así que leemos otro texto. Hemos leído Santiago 1:25, precioso, precioso. Dice que el hacedor, dice, el hacedor de las obras requeridas por la Torah, el hacedor de las obras requeridas por la Torah, mis amados, por la ley del Padre. La Torah está vigente, mis amados, todo está vigente, porque dice Pablo que la Torah funcionó como un tutor, como un administrador, mientras vino el dueño de la empresa. Y en el momento que el dueño de la empresa viene a poner en orden todo, no es que vino a quitar la ley, no, vino a ordenar la ley, que estaba obviamente aplicándose de la manera incorrecta. En el momento que Yeshua viene, los líderes de esos tiempos, obviamente los judíos, los yahudí, con todas las ramas, como eran los griegos, los romanos y todos los que existían en ese tiempo, realmente le habían dado otro concepto y otro significado a los mandamientos del Padre. Ya eran muy pocos los que se apegaban totalmente, así como se le dio a Moisés, mis amados. A eso vino Yeshua, el dueño de la empresa, el dueño de esta preciosa empresa llamada Torah, llamada mandamientos, ley de Moisés como se le conoce. En el momento que viene el dueño, que es Yeshua, viene a poner todo en orden. No es que vino a quitar la empresa llamada Torah, no la vino a quitar, la vino a ordenar, vino a acomodarla de la forma que él mismo se la había dado a Moisés en el monte Sinaí. No funciona la ley sin la gracia, sin el favor de Yahweh, mis amados. No funciona. No funciona, mis amados, así como nuestro cuerpo físico necesita del alma. Lo mismo, la Torah, la ley necesita de Mashiach, necesita de la gracia. También la gracia, el favor de nuestro Padre es una ejá y necesita de la ley, mis amados. Porque los mandamientos son el camino, los peldaños, los escalones que necesitamos para llegar a Mashiach, mis amados. Necesitamos los escalones, necesitamos, mis amados, para poder llegar a Mashiach. Porque es la Torah la que nos lleva a Mashiach, dice Shaul también en otro escrito. Es la Torah la que nos lleva a Mashiach. Precioso. Vamos a leer otro texto, mis amados. Vamos a irnos que amor a Yahweh significa obedecer sus mandamientos. Además, sus mandamientos no son agobiantes,
no son una carga, no son gravosos. Una pareja preciosa en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Hay un matrimonio, una pareja, como lo es los padres de Yohanan el sumergidor, o Juan el Bautista, como lo conoce usted. Dice en el libro de Lucas 1:6 que ellos eran perfectos. ¿Por qué eran perfectos? Porque andaban en todos los mandamientos de Yahweh, dice, sin quebrantarlos. Entonces, obviamente, si la escritura dice que eran perfectos y que andaban en todos los mandamientos de Yahweh, pues esta pareja sí cumplía los mandamientos, sí cumplía la ley. Y así como ellos, hay muchos ejemplos, muchísimos ejemplos. Pero la gente dice, es que nadie ha podido cumplir la ley de Moisés. Por supuesto, si mire lo que dice, que los mandamientos de él no son una carga, no son agobiantes. ¿Ah? Son una bendición, mis amados, los mandamientos. Porque todo aquel que los vea como una carga es porque no quiere dejar el mundo. Todo aquel que vea que los mandamientos son agobiantes y muy pesados, difíciles de cumplir, es porque no quiere dejar las cosas del mundo, mis amados. Claro, todas las tradiciones que nos han enseñado nuestros antepasados, todas las tradiciones en las religiones, todos los dogmas, las enseñanzas, las malas interpretaciones de la Biblia enraizadas en las iglesias, obviamente que es complicado de dejarlas. Se lo digo por experiencia propia, que cuando uno viene al conocimiento de la Torá, debe de dejar muchas cosas si realmente queremos agradar al Padre. Realmente el mundo no nos enseña nada a favor del Creador. No, al contrario, el mundo, religiones, enseñanzas de hombre, todo eso lo que nos enseña es a las religiones, los grupos que se han hecho hoy en día, fueron creados con el único propósito y objetivo de alejarnos de la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Mandamientos, ordenanzas, estatutos, la ley que se le dio a Moisés. Mire qué precioso lo que dice Juan. Estoy hablando en el Nuevo Testamento. Estoy hablando en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado. Estamos leyendo lo que dice el escrito en primera de Juan 5, mis amados. 5:3. Porque amor a Yahweh. ¿Cómo vamos a demostrar el amor a nuestro Padre Celestial Yahweh si no guardamos sus mandamientos? Si no guardamos la ley que se le dio a Moisés. Si no vivimos conforme a la voluntad de Él, mis amados. ¿Cómo podemos demostrar amor? También lo dijo Yahshua en Juan 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que se le dieron a Moisés. Claro, muy claro, pero muy sencillo, maravilloso. Y todo es por la voluntad del Padre, porque aquí nadie, ningún ser humano ha hecho méritos para que Él nos esté regalando eso tan precioso. Ningún ser humano ha hecho méritos. Todo ha sido por el favor inmerecido de Él, por lo que usted conoce como la gracia, mi amado. Todo ha sido por la gracia, por el favor de Yahweh. Porque amor a Yahweh significa obedecer a sus mandamientos. Además, mire qué bonito cómo aclara. Punto y aparte, como decimos, además, dice el escritor, sus mandamientos no son una carga, no son agobiantes. ¿Cómo podemos decir hoy en día que los mandamientos de Él son agobiantes, que son una carga, que nadie los ha podido cumplir? Si incluso Yahshua, nuestro Machía, el Mesías, el que usted por años ha conocido como Jesús, el que usted por años ha conocido como Jesús, dijo las siguientes palabras en Mateo 19:17. Le dijo al joven rico, si tú quieres obtener vida eterna, guarda mandamientos, le dijo. Mateo 19:17. Si de la propia boca de nuestro Mesías, de Yahshua, del que dio su vida en el madero, porque a Él no le quitó la vida a nadie, mis amados, no, Él la dio por Ahabá, por amor a usted y a mí. Como lo dice la Escritura, a mí nadie me ha quitado la vida, dice, yo la he dado, yo la he puesto y cuando yo quiera la tomo, dijo. Y así pasó, mis amados, realmente 3 días después, Él tomó nuevamente su vida y hoy está como rey, como Melech, en el tercer cielo, en el tercer Chamay, mis amados. Así que esto es precioso, verdaderamente maravilloso, mis amados. Así que mi Padre realmente tenga misericordia y nos regale esa josmá, sabiduría como usted le conoce, que es una palabra muy sucia y contaminada, la palabra sabiduría. Josmá es la palabra correcta. Que Él nos regale josmá para entender esto tan precioso, que no pensemos que los mandamientos de Él son una carga, que son agobiantes. Realmente nosotros debemos de ver con ojos espirituales esto, entenderlo en una mente hebrea, leerlo con ojos hebreos
y oír su palabra, es más su palabra con unos oídos hebreos, mis amados. Así que qué precioso. Vamos a leer un texto más. Un texto más en Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Estábamos en Primera de Juan 5:3. Estamos en Primera de Juan 5:3. Hoy nos vamos a ir a Primera de Pedro. Ahora que se han purificado a ustedes mismos por obedecer la Torá. Ahora que se han purificado, dice, a ustedes mismos, ¿por qué? Por obedecer la Torá. Si estos varones, si estos escritores, los escritores de las cartas del Nuevo Testamento que fueron guiados por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ellos hablan de la Torá, ellos hablan de la verdad, ellos hablan de la libertad, ellos hablan de la Torá perfecta. ¿Cómo es posible que hoy en día los enseñadores de estos tiempos, los líderes, pastores, todos los que se encargan de enseñarles a las ovejas dentro de las iglesias, les estén diciendo que la ley de Moisés es una maldición? ¿Que la ley que se le dio a Moisés está abolida? ¿Que hoy solamente viviendo de la gracia es más que suficiente? ¿O no es posible, mis amados? Que eso no es posible. No es posible que tengamos esa clase de mente en estos tiempos. No es posible que tengamos esa clase de mente en pleno siglo XXI. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:22. Ahora que se han purificado ustedes mismos por obedecer la Torá. Por obedecer la Torá. ¿Qué purifica? La Torá. ¿Qué justifica? La Torá. ¿Se puede guardar la Torá? ¿Se puede guardar los mandamientos? ¿Se puede cumplir la ley de Moisés? Por supuesto que se puede. Porque mi Padre Celestial no ha puesto una carga muy pesada, dice que no podamos llevar. Aquí allá leíamos en el libro de Juan 5:3 que dice que los mandamientos no son agobiantes, no son una carga, no son pesados. No, los mandamientos son el camino para llegar hacia Yahshua. Son los peldaños, son los escalones que necesitamos, mis amados. Cada Shabbat, cada Rojodes, o sea, cada inicio de mes, cada una de las fiestas, todo lo que está decretado dentro de los primeros 5 libros y que aún están vigentes, son escalones, peldaños, la escalera, como se conoce, para poder ir en ascensión, no en descender, no descendiendo, sino ascendiendo hacia arriba para poder llegar a donde está el varón perfecto que es Yahshua. Para poder llegar al varón perfecto que es Yahshua. Yahshua dijo, yo soy el camino, pero hasta el momento de hoy nadie ha entendido qué es eso. Yahshua dijo, yo soy el camino. ¿Por qué dice eso? Porque Él es la Torah hecha carne, como lo dice Juan 1:14. Lo que a Moisés se le dio en tabla de piedra, después vino a existir en carne, y obviamente se puso esa Torah hecha carne, se puso en nuestra mente y corazón, y una ejá preciosa, perfecta, mis amados. Una ejá inquebrantable, obviamente una ejá inseparable. Eso es la Torá, la gracia de mi Padre, el favor del Creador. Vamos a irnos a un texto más, mis amados, para ir culminando, un texto más. Lo vamos a ver en el libro de Efesios 2:8. Pues esto es que debemos de entenderlo claramente. Realmente los de Éfeso estaban peleando con una comunidad judía grande, una comunidad de judíos que solamente confiaban en la Torá, en la ley que se le dio a Moisés, y rechazaban a Yahshua. Entonces, mire qué bonito lo que Pablo les dice a ellos, a los judíos en Éfeso y al grupo también que se estaban levantando de entre ellos que confiaban en Yahshua. No fueron salvos por sus propias obras. ¿Obras qué? Obras legalistas hacia la Torá. Habían sacado de contexto los mandamientos del Padre y pensaban, como aún hoy se piensa que solamente viviendo de la gracia se va a ser salvo. Pero no es así. No es así. Porque si entonces no dijera Proverbios 7:3, guarda mis mandamientos y vivirás. Si no dijera Proverbios 7:3, guarda mis mandamientos y vivirás. Si no dijera Apocalipsis 22:14, benditos los que guardaron la ley. No lo dijera. Entonces, no está diciendo el escritor Pablo, no les está diciendo a los de Éfeso que ya la ley ya no sirve, que la ley ya está abolida. No, le está hablando de obras legalistas hacia la ley.
hacia la Torah de Yahweh. No fueron salvos por sus propias obras, dice. Por tanto, nadie debe de jactarse. ¿Quién se estaba jactando? ¿Quién se jactaban en esos tiempos? Eran los amados Ajín Yahudí. Ellos decían que con solamente la Torah, la ley, las ordenanzas que estaban allí, era más que suficiente, y que el Machía, el Mesías que está proclamado, que estaba y está proclamado en la Torah, todavía no había venido. Decían los amados Ajín Yahudí. Así que esto es precioso, mis amados. Vuelvo a repetir, Mateo 19:17, Yeshua dijo al joven rico, sé que lo hemos leído, si quieres tener vida eterna, guarda mandamientos. ¿Cómo es que la gracia, porque Yeshua es el favor de Yahweh, cómo es que el favor le está diciendo a un varón, a un muchacho, si quieres ser salvo, guarda mandamientos? Mira que no le dijo, si quieres ser salvo, confía en mí totalmente y desecha la ley. No le dijo eso. No le dijo, desecha la ley y confía en mí. No, le dijo, si quieres ser salvo, guarda mandamientos. El joven, como era un judío, obviamente le dice, bueno, yo la ley la guardo. Yo conozco los mandamientos desde un niño. ¿Por qué le dijo eso? Porque él era un judío. Él era un joven judío, rico, judío. Entonces esto es precioso, que Yeshua de su propia boca le haya dicho a este muchacho, si quieres tener vida eterna, guarda mandamientos. Mira que no le dijo, confía totalmente en mí, desecha la Torah, porque ya la Torah no sirve, sino que yo soy la salvación, y que confiando totalmente en mí, solamente así tendrás salvación. No le dijo esas palabras. Le dijo, guarda mandamientos y vivirás. Como lo dice Proverbios 7:3. Guarda mis mandamientos y vivirás. Qué precioso. Mis amados hermanos, amigos, qué bendición, es una enorme verajá. Espero en mi Padre Celestial que nos regale Josma, entendimiento, para poder seguir entendiendo esto tan, pero tan precioso, que es la voluntad de Él que en estos tiempos se esté dando a conocer. Porque eso dice la Escritura, que Él iba a sellar los libros y que cuando Él le placiera iba a empezar a revelar el conocimiento de su Torah. Y esto es los tiempos de Él. Está viendo un despertar precioso en todo el mundo, donde obviamente nos está regalando Él la oportunidad de venir al conocimiento de la Torah y confianza total en su Hijo, en Yeshua HaMashiach, y ese es el paquete completo, la porción entera, la única ejá. Así como mi cuerpo necesita el alma y el alma necesita el cuerpo, así necesitamos la ley del Padre y la gracia del Creador, el favor inmerecido de Él. ¡Qué bendición, mis amados! ¡Qué bendición! Espero que estos temas sean de mucha verajá. Mi Padre Celestial me lo guarde hoy y siempre, a ustedes y a todas sus descendencias. Shalom, shalom, bendiciones. Hasta la próxima, amados.